Cuando recibimos la palabra, nuestros corazones vuelven a la vida. Nuestros oídos se abren. Comenzamos a ver cuando antes no podíamos. Comenzamos a sentir cosas que no habíamos sentido antes. Cuando esto sucede, naturalmente comenzamos a llorar. Sollozamos y lloramos. Israel pasó por esto. Recibieron la palabra, así que no pensaron en nada más. Comenzaron a llorar. Conocí a Jesús por primera vez en 1964. Era un lugar inusual. Dios vino a mí de una manera muy inusual. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, a través de la palabra, tocó mi corazón. Estaba profundamente impactado. De verdad lo estaba. Comencé a sollozar y comencé a llorar. Fue una experiencia muy fuerte. Comencé a ayunar. Esa noche tuve una visión del Señor. Luego, durante una semana, luché con la palabra. No me uní a ninguno de los otros programas en curso. Solo leía la palabra de Dios, así como ahora. Cuando la palabra de Dios comienza a impactar sus corazones, usted hoy comenzará a experimentar lo mismo. Ya no se preocupará por quién es usted. Ya no se preocupará por lo que otros piensan de usted. Usted llorará sin consideración de los demás. Usted se revelará por completo. Así que estas personas se arrepintieron después de recibir la palabra. Lloraron y mientras lloraban, recordaron sus pecados. Israel había cometido pecados por desobediencia y orgullo. Se habían estado quejando y estaban completamente insatisfechos. Se dieron cuenta de algo más. El notar nuestro pecado tiene continuación y conexión. Cuando nos damos cuenta de una cosa, aprendemos lo siguiente. Abrimos nuestros ojos a cosas que no considerábamos como pecado. Se arrepintieron de sus pecados. E incluso de los pecados de los ancestros. No habían pensado en ello con tanta profundidad. Pero mientras escuchaban la palabra de Dios, se dieron cuenta de que sus ancestros habían pecado. Y que este pecado se había estado desbordando desde entonces. Se arrepintieron mucho. Yo sé que tengo pecado. Y que mis ancestros también. Cada creyente en esta era también siente lo mismo. Desobediencia, quejas, insatisfacción. Beligerancia contra Dios. Esto sucedió en los tiempos de nuestros ancestros. E incluso para nosotros, 2000 años después. Conforme pasa el tiempo, naturalmente acumulamos mugre en nuestros cuerpos. Tenemos que limpiar esa mugre, tenemos que lavar nuestros rostros, tenemos que lavar nuestro pelo. Sin embargo, solo porque lo hemos hecho una vez, no significa que estamos listos para la eternidad. Puede que nos ensuciemos otra vez y luego tenemos que limpiarnos otra vez. Por eso lavamos nuestros rostros todos los días. Esta fue una conferencia que duró 3 semanas. Escucharon la palabra de Dios durante 3 horas cada día. Luego durante 3 horas más se arrepentían. Así era como pasaban su día.
Esta conferencia continuó por 3 semanas completas. Los levitas y la gente estaban de cierta manera llorándole a Dios. Pero había otro grupo que junto con ellos comenzaron a alabar y dar testimonio. Mientras oraban, sus corazones comenzaron a recordar los 4 incidentes que claramente les había sucedido a ellos en la historia. ¿Cuáles son estos 4 incidentes? Primero, sus ancestros habían sido esclavos en Egipto. Fue un gran sufrimiento en esa tierra. Eran perseguidos y asesinados. No podían olvidar eso. Clamaron a Dios. Le dijeron su difícil situación. Dios respondió sus oraciones. Israel, como grupo, pudo cruzar el Mar Rojo. El mar se abrió frente a ellos como tierra firme. Experimentaron este incidente del Mar Rojo. Fue un incidente catastrófico. Segundo, si en el desierto Israel hubiera obedecido y si hubiera seguido los mandamientos de Dios, hubieran llegado directamente a Canaán. Sin embargo, en 3 días, Israel comenzó a quejarse. No tenían agua. Y ellos pensaron que había agua, pero era agua envenenada. No pudieron tomar agua durante 3 días. 3 días antes se habían presenciado cuando el Mar Rojo se abrió. Lo habían atravesado. Pero después de 3 días de sed, se quejaron de por qué habían sido llevados a sufrir. Querían regresar a Egipto. Se quejaban y lloriqueaban. Este era el motivo de su queja. Siempre Dios les daba bendiciones. Les daba la respuesta. Les bendecía. Cambió agua amarga a un agua dulce. Hizo brotar un manantial de agua de un arroyo. Él envió maná y codornices del cielo. Cuando los amalecitas atacaron, Josué los defendió de ellos. Recibieron la ley en el monte Sinaí, que los guiaba y les enseñaba cómo debían vivir en el mundo. Estableció el tabernáculo para salvar a aquellos que habían fallado de apegarse a la ley. El tabernáculo es la cruz de Jesucristo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. También tenemos la columna de nube y fuego. Eventos como este se repiten una y otra vez. Israel está lleno de quejas, lloriqueo, desobediencia y orgullo. Pero Dios los bendice, los perdona, derrota a sus enemigos. Les brinda paz otra vez. Luego Israel se vuelve orgulloso otra vez y comienzan a quejarse otra vez. Esto se repite una y otra vez. Israel está recordando este incidente de sus sufrimientos. El último recuerdo es después de que cruzaron el Jordán y después de haber destruido la ciudad de Jericó, expulsaron a las 7 tribus de Canaán. Luego pudieron tomar la tierra prometida. Cada vez que Israel sufría y cuando eran perseguidos y cuando fueron vendidos como esclavos, recordaron la gracia que Dios les había concedido en el pasado. Así es la vida cristiana.
No podemos ver el futuro. Es como un precipicio. Nadie ha viajado al futuro, nadie lo ha visto. Sin embargo, cuando vemos nuestro pasado, podemos ver las cosas que Dios ha hecho en nuestra historia. Estos son hechos, los hemos experimentado. Por eso usamos nuestro pasado, lo que hemos experimentado, y vemos al futuro. Luego el futuro se nos será revelado. Lo imposible se volverá posible, lo inexistente existirá. La muerte se transformará en vida, la desesperación se convertirá en esperanza. Veremos este fruto. ¿Dónde comienza esto? Con la gracia que Dios le había dado a los israelitas en el pasado. Aquí podemos dividir esto en dos grandes escenarios. Primero, vemos que el diablo viene a nosotros en nuestro momento de comodidad. Cuando somos bendecidos, lo pagamos con pecado. Esto fue lo que pudieron ver entre ellos. Este es el círculo del mal. Cuando este círculo del mal comienza, por otro lado, comienza un círculo de bendición. Dios paga el mal con gracia. Nosotros pagamos gracia con mal. Estos dos círculos se mantienen girando. Es el círculo del mal y el círculo de gracia. Israel estaba en Egipto y en el desierto por 40 años. Luego entraron a la tierra en donde fluía leche y miel. Estos dos círculos seguían girando todo el tiempo. Sí, cuando fueron bendecidos por Dios hubieran superado todos los obstáculos, para que incluso cuando algo que no les gustara pasara, o si no tenían agua por 3 días seguidos. En el caso del maná, estuvieron muriendo del hambre por 40 días. Se estaban quejando otra vez, así que Dios les envió el maná. Si hubieran obedecido, hubieran continuado recibiendo esta bendición de la gracia. Sin embargo, la gente no puede soportarlo y nos quejamos de todo, lloriqueamos por todo. No oramos cuando las cosas se ponen difíciles, no nos aferramos a Dios, optamos por apoyarnos en los hombres. Este es el círculo del mal. A pesar de eso, la gracia de Dios continúa y continúa. Ahora, la pregunta es esta: ¿hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo este círculo del mal y gracia continuará? Sin embargo, el versículo de hoy nos muestra que este círculo terminó. Y el círculo de gracia tiene la victoria. Esto es historia. Este mundo está en medio de una lucha entre el bien y el mal. Esta lucha continúa. Puede que sintamos eso al final, que el mal triunfará sobre el bien. Puede que pensemos que el mal le ganará la victoria. Por eso vemos sucesos increíbles en nuestra época. Vemos guerras, terremotos y otros desastres naturales. El alma de los hombres queda devastada y se convierte en mala. Por eso, en el tiempo del diluvio de Noé, la gente era diferente y la naturaleza cambió. Cuando vemos el mundo, podemos ver que la maldad de los hombres ha pasado su fin. La naturaleza está causando tormentas, terremotos y otras cosas. Esto está sucediendo en todo el mundo. Las catástrofes se multiplican. La gente está enloqueciendo. El orden en la naturaleza se está rompiendo.
Vemos todas estas cosas increíbles más allá del dominio de un solo hombre. Algunos dicen que la montaña de Baekdu está en peligro de hacer erupción. Esto es porque han hecho demasiadas pruebas con armas nucleares. Y eso ha causado cambios en el área geográfica. Algunas personas piensan esto, ya sea verdad o no. Tuvimos recientemente la erupción volcánica en Islandia. Las cenizas cubrieron el mundo. Recientemente nos visitó el ministro Bhatti de Pakistán. Dijo que 20 millones de personas perdieron sus casas. Imaginen lo terrible que esto es. Este es el círculo malo de la historia que continúa hasta hoy. ¿El pecado ganará la victoria final o la gracia de Dios ganará? Este problema sigue vigente. Veamos nuevamente Nehemías 9:23, el que leímos. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios prometió que los hijos de Israel iban a ser tan numerosos como las estrellas. Vemos que esta promesa se ha completado. Él prometió guiarlos a la tierra prometida. Parecía imposible, pero se había cumplido. Sin embargo, comenzó otro círculo del mal. Nehemías 9:26 al 27 dice: Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Tú los bendijo una vez más, e Israel desobedeció una vez más. De cierta forma, esta es toda la historia de Israel. Su carta de presentación, como está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es su vida personal? Cuando usted está bendecido y sigue la palabra de Dios, pero luego, cuando termina perdiéndose, se siente insultado. Y las personas lo señalan y usted lo ignora. Y solamente sigue a Dios. No será arrastrado hacia el círculo del mal. Sin embargo, cuando vemos atrás y nos preguntamos por qué sufrimos, por qué estamos siendo perseguidos por la gente y por qué pasamos por tantos problemas, este es el problema del que nos damos cuenta a través de la palabra. Este no es un problema que tenemos con los hombres. Hemos cometido muchos errores delante de Dios. Hemos hecho mal ante Dios. Nos daremos cuenta de esto. Nehemías 9, del 29 al 31 dice: Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual les entregaste en mano de los pueblos de la tierra,
Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aquí encontramos algo más. Vemos qué pasa cuando evangelizamos. Instamos a la gente a creer en Jesús y que regresen a Dios. Nos paramos detrás de ellos y los empujamos, pero ellos se rehúsan. Al final, ellos se sienten juzgados y después de eso, claman por su liberación. Por eso pasó la inundación con Noé. Dios los llamó y los buscó tanto, pero ellos no respondieron. Seguían resistiéndose. ¿Cuál es la conclusión de este círculo del mal y la gracia? Podemos verlo en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Tendremos una aparición repentina en el escenario de la historia. Será la venida del Señor, el último juicio. Este círculo vicioso continuará hasta el final. Pero de repente sucederá una catástrofe. Será el día del juicio. Será el final. El Señor regresará una vez más. Ahí es cuando los lazos con el círculo de la muerte se romperán. Será arrojado para siempre al pozo de fuego. Recibiremos la gracia de Dios y nos guiará al reino de Dios. Si no podemos creer en esto, perdemos la habilidad de vivir en la gracia en este mundo. El Señor debe regresar para que la historia pueda terminar. El hecho de que la historia comenzó significa que debe terminar. Ese día está cerca. Cualquier país, Estados Unidos, Europa, están bajo dificultades financieras. Los corazones de la gente se están acelerando. El crimen es un problema serio. El terrorismo es un problema serio. No hay ningún lugar seguro en este mundo. No sabemos qué pasará en cualquier lugar, en cualquier momento. Esos son los problemas que enfrentamos hoy en día. Si pudiéramos predecir estas cosas, si pudiéramos pensar en ello, trataríamos de prevenirlas. Sin embargo, todo está en las manos de Dios. La naturaleza ha estado atrapada en este torbellino. No sabemos cuándo o dónde sucederá un terremoto. No sabemos cuándo o dónde un desastre golpeará la tierra. Estas cosas deben pasar para que este círculo termine. Es verdadero en nuestras vidas, en nuestra historia y para nuestra gente también. Esto es lo que necesitamos. Hay un libro que trata profundamente con la segunda venida. Es primera y segunda de Pedro. Ahí vemos que el Señor volverá pronto. Él regresará como un ladrón. No debemos decir que no habrá una segunda venida. No debemos decir que no habrá un juicio. Él regresará pronto y debemos estar listos. Primera de Pedro 1:13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es lo que significa. El Señor regresará pronto. Debemos estar alerta y contemplarle hasta el final. Primera Pedro 1:14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la respuesta a la manera de vivir de hoy en día. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar. No nos podemos mezclar con Satanás y no nos podemos mezclar con el mal. Somos los santos hijos de Dios y debemos seguir las obras santas y seguir la palabra de Dios mientras vivimos en este mundo malvado. Por eso las cosas son difíciles y duras. Cuando veo a Corea, veo que el cristianismo es un ambiente de antife. Estuve en Inglaterra por 3 años. En Inglaterra los no creyentes viven en un entorno muy cristiano. ¿Qué hay de Japón? Los no creyentes viven en un entorno no creyente. Es difícil vivir conforme a la fe. Debemos ver la historia y la tradición. Debemos ver nuestro entorno. Debemos pensar en nuestra reputación. Por eso las personas fallan en ser creyentes. Intentan y fallan. Intentan y fallan. Por eso hay menos del 1% de cristianos aquí en 150 años. Este entorno debe ser derribado. También tenemos que vencer el pecado de la gente. Pero podemos hacer algo en este mundo lleno de pecado. No debemos huir de las montañas. Debemos descubrir cómo vivir en este mundo. 1 Pedro 5, 6 al 11 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Humíllense. Humíllense debajo de la mano poderosa de Dios. No paguen mal por mal, como los hombres del mundo. No se siente como si siempre terminaremos perdidos. Pero este no es el caso. En cada instante, Dios nos va a ayudar a vivir. Él nos exaltará, nos mostrará gracia y nos bendecirá. El sufrimiento es momentáneo. Debemos poner toda nuestra ansiedad en Él. Así viviremos en este mundo. Debemos poner toda nuestra ansiedad en Él. La esposa de Bill Bright, fundadora de CCC, vino a nuestra iglesia a predicar, y de eso predicó. Debemos depositar toda nuestra ansiedad en Él. Nos contó una historia que le pasó a su esposo. Un periodista se le acercó y le hizo una pregunta. Era una pregunta delicada que lo podría meter en problemas. Le preguntó: ¿usted tiene alguna preocupación o ansiedad? Bill Bright dijo: no tengo preocupaciones ni ansiedad. ¿Cómo podría no tener ni preocupaciones ni ansiedad? Así que el periodista intentó ponerlo en una trampa. Y el periodista seguía haciéndole la pregunta una y otra vez. Y ambos comenzaron a enojarse. No tengo preocupaciones.
¿No eres un hipócrita? ¿Cómo un hombre no va a tener preocupaciones? Bueno, no tengo ninguna, le dijo hasta el final. Cuando Bill Bright dice que no tiene preocupaciones, es por la palabra de Dios, que dice que debemos depositar todas nuestras cargas en Dios. Él ya le había dado todas sus cargas a Dios. Por eso él no tenía preocupaciones. No es que no tenga preocupaciones para nada, solo que puso todos sus problemas delante de Dios. Así que este hombre no tenía preocupaciones. Al escuchar eso, yo también entendí. A veces nos preocupamos porque nos aferramos a eso. Nos aferramos a nuestras preocupaciones y ansiedad. Así es. Por supuesto que usted tiene problemas. Vivimos en los últimos días. Pero nuestra manera de vivir es dejar todas nuestras cargas delante del Señor. Él se encargará. Mientras el sufrimiento se vuelve más profundo, ¿qué deberíamos ver? ¿Deberíamos enfocarnos en nuestras preocupaciones y en nuestros problemas? ¿O deberíamos enfocarnos en Dios, ante quien presentamos nuestras cargas? Necesitamos ver a Dios. Resístele. Él mismo te restaurará y te hará fuerte, firme y constante. Segunda de Pedro 3, 10 al 13 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los días de Nehemías, este círculo del mal y bien ya estaba presente. Mientras Israel deambulaba por el desierto por 40 años, el mismo círculo continuaba. Mientras entraban a Canaán, lo mismo continuaba. A través del Antiguo Testamento las mismas cosas se repetían. Incluso en el Nuevo Testamento sucedía lo mismo. Y continúan hasta el día de hoy. Podemos confundirnos cuando nos equivocamos con la Biblia. Sin embargo, cuando vemos la Biblia a detalle y escuchamos la palabra, luego recibimos la fe. La fe no viene porque nosotros decidimos que la queremos cuando recibimos la palabra, y la palabra nos penetra. Naturalmente ganamos fe. Cuando sembramos, cosechamos frutas. Cuando Dios nos da fe y creemos en ello, nos convertiremos en personas espirituales, incluso antes de que nos demos cuenta. Nos convertiremos en gente con poder. Por eso Pedro repite que el Señor regresará. Él regresará como un ladrón. Hay un juicio al final de la historia. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Debemos de mantenernos constantes. Debemos luchar con el mal y seguir la voluntad de Dios. Puede haber sufrimiento, pero no será eterno. No hay sufrimiento que nos venza. Cuando recordamos nuestro pasado, es casi como un sueño. ¿Cómo pudimos haber sobrevivido esos tiempos sin sufrimiento? Es como un sueño. Pero luego otra vez no hay nada que no hubiéramos superado. Es por eso que todos estamos aquí. De otra manera estaríamos muertos. El sufrimiento sin duda pasa, las circunstancias pasan. Una cueva y un túnel son cosas diferentes. La cueva no tiene salida, los túneles tienen otra salida.
Hay una salida en su futuro. Usted va en un tren, pasando a través de un túnel. No es un túnel largo. Le tomará unos 5 minutos. Luego usted saldrá de eso. Si nos quedamos atrapados en una cueva, no podemos escapar de ahí. Así que no se preocupe. ¿Cómo deberíamos ser en estos últimos días? Debemos vivir una vida santa y piadosa. Debemos anhelar su regreso. Debemos anhelar la pronta llegada del día del Señor. Tenemos como promesa los cielos nuevos y la tierra nueva. Tenemos una salida. Tenemos un lugar a donde ir. No tenemos solo un pasado, presente y un futuro. Hay algo más allá de nuestro futuro. Cuando creemos en esta promesa, después no tenemos miedo. Si no creemos en esta promesa, solamente veremos las cosas que nuestros ojos pueden ver. Solamente veremos la realidad. No tenemos dinero, tenemos problemas de salud. Viviremos oprimidos por estas cosas. Nehemías 9:38 dice: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Empezando en el versículo 23 y hasta el 38, es básicamente decir lo que les tengo que decir. En el Antiguo Testamento, había un patrón alternándose de desobediencia y la gracia de Dios. Eso resume la mayoría de las historias de Israel. Por eso Israel escuchó la palabra de Dios. Vieron la visión de Dios por primera vez. Vieron el plan de Dios. Empezaron a tener fe. Empezaron a sollozar y llorar. En Pedro obtenemos la respuesta de cómo debemos vivir. Así que hicieron ese acuerdo y lo escribieron. Los sacerdotes y los levitas firmaron como representantes. ¿Qué significa hacer un acuerdo y firmar? Significa que tiene un valor legal. No cambiarán su mentalidad solo porque sí. Ellos están tomando responsabilidad. Querida congregación, Israel hizo un acuerdo y lo firmaron juntos. El fin del mundo vendrá pronto. Sin embargo, espero que nadie sienta miedo por eso. El fin vendrá. El día del juicio para este mundo vendrá, pero mientras más se acerca, veremos los nuevos cielos y la tierra nueva cerca. Veremos el día de salvación y veremos la victoria de Dios. Por eso el final de la Biblia dice: Maranata, ven Señor. Deseamos el regreso del Señor. Vivimos entre lágrimas sollozando en pesar y sufrimiento. Necesitamos escapar de esto e ir con el Señor pronto. Esa es nuestra bendición. Amén, Señor. Ven pronto. Cada mañana cuando despertamos debemos preguntarnos si Él vendrá. Cuando el sol se pone, preguntémonos si el Señor vendrá esa noche. Debemos siempre meditar en la venida del Señor. El mal será juzgado. Ese es el fin. La gracia de Dios continuará y el mal llegará a su fin. Tengamos valor una vez más. Tengamos fe y seamos valientes ante el mundo. Seamos como generales de la victoria. No tengamos miedo, como los perdedores. Vamos y ganemos la victoria.